abrir nuestras Biblias el día de hoy en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, y vamos a tener la lectura en su capítulo número 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. San Mateo, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 8. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar en esta noche. Eterno y buen Dios, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das en este momento de poder reunirnos un grupo de tus hijos con el solo propósito de poder glorificar tu nombre. Que todo, Dios, lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros llevemos a cabo, sea con el simple y único propósito de darte la gloria a ti en todo lo que hacemos y en lo que llevamos a cabo. Dios, reconocemos que nosotros somos como personas que lejos de ti y apartados de ti no somos nada. Nos convertimos como hoja de un árbol que al caer de él ya no volverá a formar parte de él. Pero tú en tu inmensa gracia y misericordia nos permites estar unidos a ti, estar dentro del cuerpo de Cristo. No porque nosotros tengamos la capacidad, sino por tu gracia y tu misericordia, la cual se renueva cada mañana. Dios, reconocemos que hemos cometido pecados, que el día de hoy hemos pecado con nuestro pensamiento, hemos pecado con nuestras palabras, hemos cometido pecados de hecho, y no solamente de eso, también hemos cometido pecados de omisión, y hemos cometido pecados que sabiendo hacer lo bueno, tampoco lo hicimos. Y hoy venimos delante de ti para restablecer nuestra comunión contigo y poder así siempre obtener ese perdón paternal que es tan importante y necesario para la vida nuestra. En tu nombre, Dios, permítenos aprender el día de hoy todos y que podamos ser edificados por tu palabra. En Jesús te lo hemos pedido. Amén. Bien, el tema de esta noche, hermanos, es titulado Más que una sanidad.
¿Cuántos de nosotros hoy en día y el día de hoy hemos pensado en que tenemos un grande privilegio de poder estar hoy acá reunidos? A lo largo de este mundo, muchas personas hoy, a esta hora del día, no han podido comer. Muchas personas hoy en día no pudieron levantarse de sus camas. Muchas personas el día de hoy recibieron una mala noticia. Muchas personas hoy tuvieron que despedir a alguien que ya no estará más con ellos. Muchas personas hoy están en la camilla de un hospital. Y usted y yo estamos sentaditos acá, compartiendo un poco de tiempo en esta iglesia local. Pero Dios nos ha dado tantas cosas que a veces nosotros ya las tomamos como normales. Así como cuando éramos niños, ¿verdad? Y pedíamos la leche, pero que tuviese cornflakes. Ya era algo normal, ¿verdad? Pero ahora que es a usted que le toca comprarla para dársela a sus hijos o a sus nietos, ahora usted sabe lo que cuesta. Antes no nos dábamos cuenta. Simplemente era algo que se daba por normalidad. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver cómo este escenario en el cual Jesús, después de haber navegado, llegó a esa ciudad, a su ciudad. Y un grupo de personas, pues su fama y su reconocimiento era grande. Y cada día más personas creían en él. Cada día más personas ponían la fe en Jesús. Y él está reunido en una casa. El libro de Mateo no lo dice, pero sí lo dice Lucas, Juan, que 4 personas llegan con alguien postrado en una camilla. Pero estas personas hicieron la labor de poder llevar a este hombre y no pudieron encontrar un espacio como llegar hasta donde Jesús estaba. Y los que en algún momento hemos estado en escuela bíblica ya saben en las clasecitas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Estos hombres fueron persistentes y lograron llevar a este paralítico hasta donde Jesús estaba. ¿Y por dónde lo metieron? Lucas y Juan mencionan que lo metieron a través del techo. Ellos tenían un propósito. Y es por eso que buscaron a Jesús. Este hombre padecía una parálisis física. Él estaba prácticamente paralítico
Era alguien que no podía valerse por sí solo y a alguien que necesitaba de otras personas. Usted y yo, hasta el día de hoy, físicamente aparentamos ser normales. Nos podemos mover, nos podemos desplazar de un lado a otro y decimos ser completamente independientes. Pero este personaje, además de tener una parálisis física, también tenía una situación espiritual que le ataba. ¿Y cómo es eso? Los amigos le cargan y lo llevan, y nosotros la mayoría conocemos la historia, que lo suben al techo y del techo lo llevan hacia al frente donde estaba Jesús. Ellos hicieron un esfuerzo y Jesús mira eso. Pero ¿cuál era el deseo de estos 4 hombres de llevar a su amigo ante la presencia de Jesús? Buscaban un solo favor. Ellos querían que su amigo pudiese caminar. Y ese era su propósito. Esa era su necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad hoy? A veces nos creemos muy fuertes, a veces nos creemos muy ágiles. Pero ¿cuál es su necesidad? Eso lo sabe usted. Yo sé mis necesidades. Sin embargo, el versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron al paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos no estaban buscando a Jesús para obtener el perdón de pecados. Ellos estaban buscando a Jesús porque querían obtener el beneficio de una sanidad física, algo que ellos pudieran notar. Pero Jesús va más allá, y es por eso que a veces cuando nosotros pedimos algo y no lo recibimos de parte de Dios, decimos: Dios no me escucha. Es que Dios a otras personas Dios les da y a mí aún no me ha dado nada. Jesús no estaba tan interesado en sanar a ese paralítico. El propósito de Jesús al venir a este mundo fue que nosotros pudiésemos obtener el perdón de pecados. Y eso fue lo que Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sucedió después? Jesús no estaba ignorando el sufrimiento de este hombre, pero primero, ante un mal mayor, uno menor. Y a veces cuando las personas tenemos algunas situaciones complejas, nos dan a escoger, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Esto
y usted sabrá qué le aqueja más, qué es mayor su necesidad. Y Jesús viene y después de haber dicho esto, después de haber perdonado sus pecados, estas personas empezaron a ver por qué Jesús había hecho eso. Porque la mayoría de personas que seguían a Jesús le seguían porque Él les hacía milagros, porque les daba de comer, porque satisfacía sus necesidades. Y a veces nosotros venimos a Dios creyendo que estando en Cristo todas nuestras necesidades serán cubiertas. Pero no es así. No es así, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe cuál es nuestra mayor necesidad. Pero ¿qué sucede? Entra en juego la parte religiosa. ¿Y quiénes eran ellos? En el versículo 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Cómo una persona se convertía en un escriba? ¿Era algo heredado? ¿Era algo que le decían, mira, ahora tú vas a ser escriba y yo te pongo en este lugar? No. A diferencia del sacerdocio, que era algo heredado y que tenían que pertenecer a X tribu, los escribas era algo distinto. Era algo que ellos lo alcanzaban mediante el estudio de la Torá, el estudio del Pentateuco, donde ellos prácticamente interpretaban la ley. Estas personas eran prácticamente personas intelectuales, eran juristas, y a responsabilidad de ellos estaba la parte religiosa. A muchos de ellos se les llamaba maestros o rabí, y Nicodemo fue uno de ellos. Sin embargo, esta parte es donde Jesús, conociendo el corazón del hombre y de esta parte de los religiosos, Él, antes de cumplir y realizar el milagro de sanar al paralítico, Él viene y dice que sus pecados son perdonados. Y es por eso que ellos se cuestionan en el versículo 4, y conociendo Jesús, dice, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estaban equivocados los escribas al cuestionar por qué Jesús decía que los pecados de aquel hombre eran perdonados. Según la ley, ¿estaban equivocados? ¿Era incorrecto
lo que Jesús estaba haciendo según la ley. ¿Saben cuál era el problema? El problema de los escribas es que ellos no habían reconocido y no estaban entendiendo delante de quién ellos estaban. Ellos no estaban entendiendo que Jesús era Dios mismo, manifestado en carne frente a ellos. Y Dios tiene el poder de hacer todo cuanto desee con la vida de los seres humanos. Él es el creador de todo. Y ese fue su error. Ellos no reconocieron que estaban frente a Jesús y que Él tenía la potestad no solamente de perdonar los pecados, sino también de restaurar la parálisis física de aquel hombre. ¿Qué sucedió? Jesús prácticamente podía hacer lo que hizo y por lo tanto lo llevó a cabo. Pero él hace una pregunta. Y la tiene el versículo 5. ¿Por qué dice? Es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y ya. ¿Qué era más difícil? ¿O qué era más fácil? Ambas cosas para el ser humano son imposibles. No se pueden realizar desde el punto de vista humano. Pero el punto era de que no era un hombre normal, común y corriente el que estaba frente a este hombre paralítico o frente a esa multitud de escribas. Era Dios mismo. Lo complejo está en que era mucho más difícil comprobar el que aquel paralítico se pudiese levantar. Porque si él decía que los pecados le eran perdonados, nadie podía comprobarlo. Aunque no estaban de acuerdo los escribas, pero no podían ellos comprobar si era real que los pecados de aquel hombre habían sido perdonados. Sin embargo, es por eso que él dice de la siguiente manera: la autoridad de Jesús se ve realizada en este versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, dice, potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué sucedió? No solamente perdonó sus pecados, sino que también le levantó de aquella cama. Y eso ya lo pudieron ver ellos, porque lo primero que le dijo era algo difícil de comprobar, como dije hace un momento. Sin embargo, la segunda parte
donde Él le da la autoridad y le da el poder para que Él pueda levantarse, la situación fue diferente para aquel hombre. Nosotros hoy en día carecemos de muchas, o el ser humano tiene tantas carencias cada día. Y cada día son mayores las necesidades que para nosotros como ser humano se nos presentan. No sé cuál fue su necesidad por la cual buscó de Dios un día. No sé cuál fue su petición por la cual dijo: yo necesito de Dios. Pudo haber sido una necesidad económica, pudo haber sido una situación de salud, pudo haber sido algo que usted no podía resolver con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Eso le movió para que usted buscase de Dios, o para que en algún momento nosotros buscáramos de Dios. Sin embargo, Dios no solo está interesado en resolver esa necesidad. Dios no solamente le importa el que usted pueda resolver su problema financiero, o que pueda resolver su problema sentimental, que eso le está llevando a pensar tantas cosas. Pero el mayor interés que Dios tiene y el mayor propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario es para que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados. Es para que nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios, no por lo que yo pueda hacer o por lo que yo ya haya hecho. No. Es por lo que Cristo hizo ya. Lo único que necesito hacer es ejercer la fe y creer que Cristo murió y pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Suena algo compleja la situación, pero esa es la realidad. Desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, tenemos que reconocer que el beneficio de la salvación es a través de la gracia de Dios. Porque por gracia, dice, somos salvos por medio de la fe. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un pasado. Este hombre pudo haber dicho: tengo temor y no me voy a poder poner de pie. Pero aquel hombre se levantó y llevó sobre sus hombros aquella cama en la cual él tenía que estar. Nuestro pasado es eso, nuestro pasado. Pero hoy que estamos en Cristo, nos convertimos en una nueva criatura. Que ahora en adelante no hemos logrado una perfección, pero entramos en un proceso de santificación. Y eso, no se preocupen, eso durará toda
la vida. Pero que las cosas que nosotros hicimos en el pasado no nos traigan a nuestra mente el día de hoy un sentimiento de culpa. Que si yo hubiese hecho esto, no me hubiese pasado esto. Eso es algo que ya pasó. Ese pecado que usted y yo cometimos, Cristo pagó por él. Se dice que en una ocasión alguien estuvo prisionero por más de 20 años en un calabozo y aquella persona no veía la luz del día. Se acostumbró tanto a vivir en aquella celda, sentado en el suelo y posiblemente comiendo muy poco. En una ocasión, aquella cárcel fue prácticamente abierta para que todas aquellas personas que estaban en ese lugar pudiesen salir. Aquel hombre que por más de 20 años había estado ahí, cuando salió y se enfrentó a la realidad del día, tuvo temor y se regresó y dijo: yo voy a seguir mejor ahí donde estoy. No sé si en algún momento a nosotros nos ha pasado algo igual o algo similar, en el cual Dios ya pagó por ese pecado, pero aún todavía nos sigue afectando. Nadie puede acusar, dice la palabra, a los hijos de Dios. Hace unos días se enseñaba sobre quién es nuestro abogado y quién es el que pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿qué estamos pidiendo nosotros hoy en día a Dios? ¿Tenemos peticiones delante de Dios? Sí, todos en algún momento estamos necesitados de Dios. No sé cuál es su petición, pero ¿qué tarea nos hemos dado nosotros, así como la de estos 4 amigos que llevaron al paralítico ante la presencia de Jesús? ¿A cuántas personas nosotros intencionalmente les compartimos el evangelio? Un día de estos se nos preguntaba que cuándo fue la última vez que predicamos o compartimos de Jesucristo. ¿Cuándo fue? No me la responda, usted lo sabe. ¿O lo hemos dejado un evangelio simplemente para consumo personal? Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que podamos nosotros compartir lo que un día alguien nos compartió a nosotros. Que nos tomemos el tiempo para poder compartir a otros que necesitan, posiblemente no necesitan económicamente, no necesitan físicamente, pero sí espiritualmente el ser humano vive necesitado de ese Redentor. Ahora, ¿cómo caminamos nosotros después de haber sido
justificados por Jesucristo. Éramos esclavos y nos convertimos en unas personas libres. ¿Cómo utilizamos hoy esa libertad? No, libertad es libertad, yo voy a hacer lo que quiera. No es cierto. Dios pagó el precio de nuestros pecados para darnos libertad, pero esa libertad es en Cristo. Y deberíamos volvernos voluntariamente esclavos de Jesucristo. Y el esclavo dice, hace lo que su Señor le manda que haga. ¿Qué estamos haciendo nosotros? A veces muy poco y en muchas veces nada. Nos hemos quedado como consumidores nada más. Pero como dijo en el inicio o al principio, tenemos la bendición de Dios de poder estar sentados en este lugar. Muchos no la tuvieron el día de hoy y no sabemos por cuánto tiempo Dios nos estará permitiendo. Cada día disfrutemos de esa libertad en Cristo, porque Dios nos libertó y perdonó nuestros pecados. Que ese sentimiento no nos persiga, porque Dios nos ha libertado totalmente. Todos nuestros pecados, todos, fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Y estamos en un proceso de santificación, pero ya somos declarados santos posicionalmente. Y un día seremos glorificados, no por nuestra capacidad, sino porque ese es el propósito de Dios en cada uno de aquellos que deciden voluntariamente poner la fe en Jesucristo. Vamos a orar en esta noche. Gracias, Dios, porque tú eres bueno.